este caso, los autores se centran en el poder legislativo estadounidense, comenzando por responder a las objeciones contra la Cámara de Representantes. En primer lugar, los autores mencionan que si bien los representantes deben estar conscientes de los intereses del pueblo, también deben priorizar a los que se encuentran bajo la ley federal, en este caso, los que se encuentran relacionados con la milicia, el comercio y los impuestos. Vale recalcar que si un interés se encuentra considerado dentro de la Cámara de Representantes, también estará en un Senado, ya que los miembros no pueden actuar ignorando los intereses del pueblo. En segundo lugar, los autores mencionan de que sí existe la posibilidad de que los miembros actúen correctamente, ya que estos son conscientes de que fueron elegidos por el pueblo, así como de que tienen beneficios estando al poder, por lo que no actuarán de forma en la que puedan socavar la autoridad popular, como por ejemplo vulnerar las elecciones. Bien, se puede mencionar que la Unión de las Naciones da pase a la existencia a los derechos del comercio americano, lo cual va a incitar una libre circulación de productos en el mercado sin trabas entre los estados y que con ello precisamente se obtiene el tesoro público, lo cual es muy importante ya que con ello se efectuará la reinversión en otro sector. Es más, va a contribuir al pago de impuestos. Otro de los puntos es que la conservación de esta unión precisamente se va a dar sobre la eficacia del resto y que claramente hoy en día no se puede ver porque existe esa insuficiencia y da pase a un gobierno donde el hombre comete actos indebidos. También nos habla sobre el gran soberano y que este debe ser un hombre belicoso, enérgico y de grandes capacidades. Esto está considerado dentro de un principio de la legislación a los ciudadanos de América. El federalista en esta parte nos menciona que había principales propósitos a que deben responder la unión de estos. La primera era la defensa común de los miembros, la segunda era conservar la paz pública y la tercera era el reglamento del gobierno con otras naciones y entre estados. En esto se habría una investigación que dividía en tres partes. La primera parte era la necesidad para poder construir una unión, ¿no? Otro era los fines que debe promover el gobierno, es decir, el federal. También tenemos la cantidad de poder necesario para las consecuencias de los fines, ¿no? Ahí nos menciona también que las personas, para que ellos puedan llegar al poder, deberían actuar de una manera equitativa, ¿no? Uno puede hacer construir y equipar flotas, organizar ejercicios, también dictar reglas en los gobiernos federales. Bueno, como sabemos, por teoría política, el federalismo es un sistema de gobierno en el que el territorio político está dividido en unidades o en territorios o estados, de manera que cada unidad cuenta con su propio gobierno, pero que están unificados por un gobierno en común federal. Por otro lado, cabe mencionar que el federalismo es una doctrina política que busca lograr que una entidad política o organización esté formada por organismos como estados, organizaciones, agrupaciones, sindicatos, y etc. Para la medida de ello, para poder así lograr una asociación otorgado algunas libertades o poderes propios o organismos superiores a quien pertenece la soberanía del Estado federal. En conclusión, concluimos que el federalismo es considerado una doctrina política, esto en la cual pretende que una entidad, organización política esté conformados en organismos. El primer organismo es el Estado, las agrupaciones, las uniones y esto siempre y cuando pretende asociar libertades o facultades hacia otro organismo superior, mejor que él, hay que decir así. Esto pertenece a una unidad de soberanía en la cual ayuda a la Constitución que busca proteger al miembro individual de la comunidad política. El federalista aquí básicamente nos mencionaba que había un rigor entre los poderes de la convención. Esto básicamente se podía definir en mandatos o exámenes, ya que la Constitución era un gobierno federal que esto se adecuaba a las exigencias de la Unión. En el año 1786 había una reunión en el mes de septiembre en el Congreso donde básicamente se trataba sobre las anapólisis. Esto era un nombramiento para poder dedicarse al estudio de los Estados Unidos.
ya que en el Estados Unidos se exigía, ¿no?, un congreso para la legislatura. Cuando una persona no cumplía las reglas del pueblo, del Estado, se dictaba una pena de muerte eh, por tal motivo que no se ha cumplido, ¿no?, porque ellos forjaban una ley. En este caso, los autores se centran en el poder legislativo estadounidense, comenzando por responder a las objeciones contra la Cámara de Representantes. En primer lugar, los autores mencionan que si bien los representantes deben estar conscientes de los intereses del pueblo, también deben priorizar a los que se encuentran bajo la ley federal, en este caso, los que se encuentran relacionados con la milicia, el comercio y los impuestos. Vale recalcar que si un interés se encuentra considerado dentro de la Cámara de Representantes, también estará en un Senado, ya que los miembros no pueden actuar ignorando los intereses del pueblo. En segundo lugar, los autores mencionan de que sí existe la posibilidad de que los miembros actúen correctamente, ya que estos son conscientes de que fueron elegidos por el pueblo, así como de que tienen beneficios estando al poder, por lo que no actuarán de forma en la que puedan socavar la autoridad popular, como por ejemplo vulnerar las elecciones. Por otro lado, podemos mencionar que el federalismo en su teoría nos da a conocer que se basan en instituciones que son necesarias en ocasiones para poder defender al pueblo contra sus propios errores e ilusiones transitorias, así buscando la garantía esencial buscada por la Constitución contra las tradiciones y corrupciones al celebrar los tratados que se encuentran en el número del carácter de los que intervienen en ello. Por otro lado, cabe recalcar que el federalismo son acuerdos de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias que delegan parte de su autonomía en un organismo o autoridad general para que así los estados puedan conservar o mantener su soberanía como leyes y autoridades propias. Ahora, las ideas que se pueden rescatar son las siguientes. En primera instancia, el poder de la decisión del Poder Ejecutivo se debe dar de la siguiente manera, pues el presidente va a ser intervenido por los senados con el único objetivo de que se busque la renuncia de los beneficios del presidente. En simples palabras, debe haber la estabilidad en la administración y que como función va a designar funcionarios públicos. Respecto del sistema judicial, se tiene por objeto buscar y promover la justicia, esto en base a una constitución establecida por el Estado. La división de este sistema se presenta en dos. Por un lado, la Suprema Corte, enfocada en el sentido mayor con embajadores, ministros, cónsules, y por el otro, el Tribunal Supremo, quien abarca un sentido menor, una jurisdicción inferior. Pero ambos casos, la disposición del juez debe ser prudente y eficaz. Después de analizar y explicar el mapa conceptual de la semana 10, concluimos de que el federalista explica las características de cada sistema en un estado, en este caso el sistema ejecutivo, legislativo y judicial, según lo estipulado por la Constitución estadounidense. Ahí se abordan las funciones que cada una de ellas debe cumplir, así como cómo es que a través de estas se pueden proteger los intereses del pueblo. Por otro lado, también se aborda la elección de los representantes y qué requisitos deben de cumplir antes de llegar al poder. También cómo deben actuar a la hora de nombrar un nuevo funcionario público, por lo que estos representantes deben actuar en beneficio del pueblo y no bajo su propia conveniencia, ya que lo contrario estarían yendo en contra de lo estipulado por los autores.